Bendiciones, pueblo de Dios. Es una alegría estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra del Señor. Y como siempre, estoy con mi compañera de milicia, Brenda. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga y desde ya te damos las gracias por acompañarnos en este tiempo. Y vamos a orar antes de sumergirnos en este tema. Amén. Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos, oh Dios, hablar tu palabra, Señor Jesús. Ideas tuyas, Dios mío, Señor, principios del reino, Dios. Permítenos, oh Dios, ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú, oh Dios, nos das la capacidad, Dios mío, de tener ese corazón dispuesto, Señor, de tener ese corazón, Dios mío, que se inclina ante ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, toma el control en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Brenda, hoy continuamos, ¿verdad? Con la enseñanza que empezaron los hermanos Alex y Génesis las semanas anteriores, ¿verdad? Amén. Y el tema es liberación. Y vamos a repasar un poquito, ¿verdad? De lo que ellos nos estuvieron hablando. Y ellos nos hablaban lo que dice Gálatas 6:7. Y nos dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es una ley que funciona en el mundo natural, ¿verdad? Todo lo que sembramos, pues lo cosechamos, pero también y sobre todo esta ley funciona en el mundo espiritual, ¿verdad? Así es. Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es importante saber dónde estamos sembrando y qué estamos sembrando. Si lo que estamos haciendo nos va a traer corrupción o vida eterna. Amén. También nos hablaban los hermanos, nos enseñaban sobre lo que dice 1 Corintios 15:50, que lo vamos a leer nuevamente. Nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando una persona se da cuenta de la realidad espiritual que ha heredado, lo que Dios nos propone es nacer de nuevo, ¿verdad? Y vivir en esa nueva naturaleza que se engendra en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Así es. ¿Y qué es la nueva naturaleza? Es el nuevo nacimiento, es la nueva oportunidad, es la nueva identidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para ser libres de toda la maldición de pecado. Amén. Y nosotros hemos creído en Dios, nos hemos arrepentido, ¿verdad? Le hemos pedido a Jesús que nos gobierne y Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces, como decía, ¿verdad? Vamos a vivir en esa nueva naturaleza que ha empezado a formarse en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, así es. ¿Y cómo podemos vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva identidad? Siendo oidores y hacedores de su palabra. Amén. Y somos hacedores porque Dios nos da la gracia, ¿verdad? Amén, así es. ¿Y qué es la gracia? Es la capacidad que Dios nos da, Santo Dios, para hacer eso que no podemos hacer y para dejar de hacer todo aquello que hacíamos cuando no éramos hijos de Dios. Amén, así es. Y también los hermanos nos estuvieron hablando sobre herencia espiritual, ¿verdad? Y todos nosotros hemos recibido una herencia espiritual. No hay nadie que diga, no, yo no recibí herencia espiritual. Todos hemos recibido una herencia espiritual y en su gran mayoría esa herencia no ha sido para nada buena, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver un poquito sobre esto porque todos nosotros hemos tenido 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y vamos a ver lo que nos dice Hebreos sobre esto, ¿verdad? Así es. Hebreos 7, 9 y 10. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Qué interesante esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo que la Biblia atribuye a un bisnieto algo que hizo su bisabuelo, cuando el bisnieto todavía no había nacido, ¿verdad? Ni siquiera había sido engendrado, pero Dios ya le estaba atribuyendo lo que estaba haciendo su bisabuelo, ¿verdad? Así es. La Biblia explica el por qué sucede esto. Dice que aún estaba, el bisnieto aún estaba en los lomos del bisabuelo, ¿verdad? Amén, así es. Todo lo malo que nuestros antepasados hayan hecho y no hayan pedido perdón a Dios tiene consecuencias. Y el diablo viene con esa factura cobrándola a las siguientes generaciones, hasta que alguien se levante y diga, se acabó. Y le pida perdón a Dios y diga, yo renuncio a todo esto, yo renuncio a todo pecado, yo renuncio a toda maldición, ¿verdad? Amén. Consecuencia de sus pecados. Así es. Y a partir de ahí es donde Dios empieza a limpiar esta línea generacional, ¿verdad? Y si seguimos haciendo las cosas bien, la herencia, el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, es una herencia de bendición.
Amén. Yo creo que es el deseo de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Que dejemos una herencia de bendición y yo creo que también todos, ¿verdad? Como padres y aún los que no tenemos hijos, pues el deseo es dejar una herencia de bendición. Amén. Y vamos a leer lo que nos dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Yahvé por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Y ahora la ciencia aplicada a la salud habla en los mismos términos. 40 siglos después habla en los mismos términos con referencia a las enfermedades hereditarias, reconociendo que nuestras células estaban en los lomos de nuestros ascendientes y que fueron influenciadas. Y ahora te preguntan, cuando vas al médico te preguntan, ¿hay alguien en la familia que padece de tal enfermedad o tal caso? Así es. Y los médicos lo ven como algo que se transmite en los genes, en el ADN, y está bien, ¿verdad? En lo natural es como ellos lo ven. Pero nosotros que tenemos revelación del cielo, que el Espíritu Santo nos da revelación del cielo, sabemos que esto es un tema espiritual, que son espíritus de enfermedad que van afectando generaciones, ¿verdad? Que van pasando de una vida a otra, afectando los cuerpos. Así es. Y cuando un espíritu de enfermedad afecta a una persona y esa persona muere, el demonio, ese espíritu de enfermedad no muere. Lo que hace es seguir buscando una persona de la misma familia para seguir haciendo daño. Amén, así es. Así que lo que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Evitar esos espíritus de enfermedad en nuestras vidas o en nuestra línea generacional. Y vamos a seguir profundizando en este tema. Damos paso a la enseñanza del pastor Pablo. 1 Juan 3:9, dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Cuando tú vives en la nueva naturaleza, tenemos que posicionarnos. Tienes que posicionarte en contra. A veces nos reímos cuando nos dicen, es que tu abuelo era un don Juan, y soltamos una carcajada. Eso a Dios no le gusta. Porque el que tu abuelo fuera un don Juan es diabólico. Eso lo único que ha traído es dolor y tristeza. Todo el pecado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres, todo ese pecado, tienes que posicionarte en contra de eso. Tienes que decir, se acabó. Mi familia ya no va a ser criticona. Mi familia ya no va a ser envidiosa. Mis hijos no van a ser orgullosos. Mis hijos no van a vivir en desorden sexual. Se acabó. Me da igual lo que me contaron de mis abuelos. Mis hijos no van a ser alcohólicos. Me da igual lo que me contaron de mis bisabuelos. Me da igual lo que dicen los médicos ahora, que te lo demuestran científicamente. No voy a tener esa enfermedad, aunque la tuvo tu abuelo, aunque la tuvo tu bisabuelo, aunque la tuvo tu madre o tu padre, tú no la vas a tener, porque tú te vas a posicionar en contra y vas a decir, yo no acepto ese espíritu de enfermedad en mi vida porque he sido lavado por la sangre de Jesús. Pero tienes que posicionarte, tienes que entender que todo lo que se quebrantó, todo lo que tus familiares quebrantaron la ley de Dios, todo lo que tú quebrantaste la ley de Dios, tienes que posicionarte en contra de todo eso. No un día, no un momento. Hay personas que piensan, bueno, es que yo ya oré. Tu vida tiene que respirar esa actitud de arrepentimiento hasta que te sientas en autoridad. Lo que yo aprendo en la Escritura es que Dios quiere que nuestra vida respire arrepentimiento. Las personas que han vivido en brujería, en ocultismo, las personas que fueron llevadas a curanderos, necesitas vivir la cultura del arrepentimiento, respirar arrepentimiento, hasta que sientas que Dios ya te da autoridad en tu mundo espiritual sobre todas las tinieblas. Necesitas vivir de esa forma, en arrepentimiento. Y así el diablo va soltando. Qué interesante, ¿verdad? O sea que los científicos dicen que tu madre tenía dentro de ella el óvulo que dio vida a tu hija. Y si investigaran más, tu abuela, Shirley, tenía dentro de ella, en sus lomos, y los abuelos y los bisabuelos, son 4, son 8, son 16, ¿verdad? Ahí estuvimos, porque cuando Dios creó a Adán, nos creó a todos. No sé si sabías esto. Cuando Dios creó al hombre, te creó a ti y me creó a mí.
y hemos ido apareciendo en el tiempo del hombre, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo del hombre. Hemos ido apareciendo en este mundo, pero fuimos creados, y por eso Dios quiere que tú te posiciones claramente en contra de todo lo que fue quebrantar su ley, su norma en tus antepasados. Y ahí el diablo tiene que soltar todo. Suelta todo. Porque recuerda que el diablo se peleó con el ángel por el cuerpo de Moisés, porque el diablo tenía autoridad sobre el cuerpo, porque era un cuerpo de pecado. Pero el diablo quería el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés tuvo una experiencia única. El cuerpo de Moisés, cuando subía al monte Sinaí y bajaba, se tenía que tapar el rostro, porque su rostro resplandecía con la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Entonces, había habido, por la misericordia de Dios, gloria de Dios en el cuerpo de Moisés, sin que el cuerpo de Moisés lo mereciera o lo pudiera tener. Fue un milagro de Dios. Entonces, Satanás se peleó con el ángel para coger ese cuerpo, porque el cuerpo, una vez muerto Moisés, todavía conservaba la gloria de Dios, como le pasó al cuerpo de Eliseo cuando murió, porque tenía la doble porción, la doble unción. Y Eliseo estaba enterrado y uno en una guerra cayó encima del cuerpo y resucitó. A uno le mataron y al caer encima del cuerpo de Eliseo muerto, como tenía la unción en los huesos, ese hombre resucitó. Qué cosas, ¿verdad? Es el milagro de Dios. Cuando Él pone su unción en vasos de barro como nosotros sin merecerlo. Por eso el diablo se peleó con el ángel. Entonces, hemos aprendido que vamos a ser hacedores de la palabra. El éxito en tu vida, el éxito en tu matrimonio, el éxito en lo que tú sirvas en la iglesia, en el reino, está basado, el cimiento está en que seas hacedor de la palabra. No sirvas si no eres hacedor. Te vas a frustrar, se va a derrumbar lo que haces en cualquier área de la iglesia. Sirve siendo hacedor, aplicando los principios del reino. Y entiende que lo que Dios quiere es que vivas en la nueva naturaleza. La opción que Dios nos da es nacer de nuevo. Y tú dirás, bueno, pero yo ya nací de nuevo. Bien, lo que Dios quiere es que vivas como nueva criatura. Es decir, dice la Escritura, deja el adulterio, la envidia, el orgullo, la contienda, etcétera, 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 etcétera. Es decir, deja todo eso porque esos son indicadores de que estás viviendo en la vieja naturaleza. Sigue el amor, vive en la nueva naturaleza, en ese nuevo nacimiento que has experimentado, ¿verdad? Porque recuerda, la carne y la sangre no pueden, les es imposible. Las leyes establecidas en el mundo natural y espiritual impiden que la carne y la sangre pueda heredar el reino de Dios. Entonces, eres llamado a vivir en la nueva naturaleza. Aleluya. Y eso lo tenemos en el libro de Job. Cómo Satanás toca la salud de Job. Cómo Satanás toca la genética de Job. Por eso dice la Escritura que Él llevó todas nuestras enfermedades. Estamos hablando de la herencia, ¿verdad? De la herencia natural y de la herencia espiritual. Incluso hasta las aficiones. ¿Cuántas probabilidades hay que si el padre es de un equipo de fútbol, el hijo también lo sea? Por la influencia. Estamos hablando de la herencia. ¿Verdad? Hasta los pecados, ¿verdad? La forma de ser. Bueno, entonces decíamos que ese bebé que nace no puede renunciar a ser millonario, ¿verdad? Simplemente está creciendo, está ahí con el chupete en la cuna, no se entera de nada y tiene ahí la cuna llena de ornamentos y de sistemas galácticos caros, sofisticados, y el niño está ahí con el chupete y no se entera de nada, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Ahora, cuando esa persona ya crece y es consciente, sí puede gastarse el dinero, sí puede renunciar a esa forma de vida de esa familia. Lo mismo sucede cuando lo que tú heredas es malo. Tú puedes decir, ¿verdad?, por la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Y de esto es de lo que quiero que hablemos, ¿verdad?, de liberación. De cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es que abramos nuestro corazón, digo, bueno, si ya somos cristianos, ahora vivo mi vida como quiero. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas un hombre, una mujer, que seas conocido por un hombre, por una mujer que sea santa, que sea santo, y que realmente lo seas. O sea, que te tomes en serio esto de ser santo. Esa es la voluntad de Dios. Amén, qué preciosa enseñanza, ¿verdad, Brenda? Y empezaba el pastor leyendo lo que nos dice primera de Juan 3:9. Nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque dice, no practica el pecado. No es que no diga que no peca, ¿verdad? Porque también la Biblia nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero aquí nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que no hace del pecado una práctica en su vida. Tenemos que procurar, ¿verdad? Cada día dejar de pecar menos, ¿verdad? Se tiene que notar que la nueva naturaleza va creciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, así es. Cuando ya vivimos en esa nueva naturaleza que ya hemos explicado que es el nuevo nacimiento, es una nueva identidad. Cuando vivimos en esa nueva naturaleza, nos posesionamos en contra del pecado de nuestros ascendientes y el pecado es que nosotros mismos cometemos, ¿verdad? Amén. Tenemos que decir, se acabó, ¿verdad? Como decía antes, si mis padres, abuelos o bisabuelos fueron alcohólicos, vivieron en chismes, en envidias, vivieron en desorden sexual o vivieron de espaldas a Dios en general, ¿verdad? Tú tienes que levantarte y decir, se acabó, yo no sigo con todo esto, yo no quiero esta maldición para mi vida, yo renuncio a todo esto porque no quiero que eso pase a mis hijos, a mis nietos o a mis bisnietos, ¿verdad? Así es, estamos aprendiendo que hay espíritus de enfermedad que van de generación en generación. Entonces, si tú vas al médico y te dan un diagnóstico de tal enfermedad que sabes que es hereditaria, que viene de generación en generación, tú tienes que decir, no voy a aceptar ese espíritu de enfermedad en mi vida, aunque tú sabes que la tuvieron tus antepasados, pero no tienes que aceptar ese espíritu de enfermedad. Amén. Como hemos escuchado, ¿verdad? Que nos enseña el pastor Pablo. Tienes que posicionarte y decir, yo no acepto ese espíritu de enfermedad en mi vida porque he sido lavado con la sangre del Cordero. El profeta Isaías nos dice, ¿verdad? Que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y que sufrió nuestros dolores. Así que si Él ya lo llevó, pues nosotros no tenemos que aceptarlo en nuestra vida, ¿verdad? Amén, así es. Pero tenemos que saber que todo lo que ha quebrantado la ley de Dios, ya sea por parte de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, o por lo que nosotros mismos hacemos, eso tiene consecuencias. Así es, por eso se nos enseña, el pastor Pablo nos enseña que tenemos que respirar una actitud de arrepentimiento hasta que te sientas en autoridad, hasta que nos sintamos en autoridad, ¿verdad? Amén, así es. Todo lo que el Espíritu traiga a tu mente, a tu corazón, que sabemos que no está bien, que sabemos que no está alineado con las ideas de Dios, debemos de pedir perdón. Así es. Las personas que han vivido en brujería, a lo mejor que han hecho prácticas de ocultismo, que han sido llevados a curanderos, tienen que practicar el arrepentimiento, tienen que hacerlo en su vida como una cultura del arrepentimiento, hasta que sientas que Dios te pone en autoridad en tu mundo espiritual. Amén, así es. Oraba el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque hay pecados ocultos. Amén, así es. Qué bonito, ¿verdad? Líbrame de los que me son ocultos. Así es. Y hemos aprendido que cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó en él, ¿verdad? Y el diablo, Satanás, tomó autoridad sobre este cuerpo, ¿verdad? Sobre este cuerpo de sangre y de carne. Por eso la Biblia nos dice que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, ¿verdad? Así es. Por eso la opción que ahora tenemos es nacer de nuevo y vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva identidad que el cielo nos da. Amén. Y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, yo ya nací de nuevo, ya está, ¿verdad? Pero no, luego vemos que a lo mejor siguen en las orgullas, en el chisme, en la fornicación, en el adulterio, y esos son indicadores de que aún siguen viviendo en la vieja naturaleza, ¿verdad? Que pueden decir, bueno, yo ya hice la oración, ya nací de nuevo, ya está. No, pero si siguen en los mismos pecados de antes, están viviendo aún en la vieja naturaleza, y lo que tenemos que procurar es seguir viviendo en la nueva naturaleza que se engendró en nosotros, ¿verdad? Claro, porque estamos llamados a eso, a vivir en esa nueva identidad que el cielo nos da, para agradarle en todo lo que hacemos. Amén. Y Brenda, el pastor nos pone un ejemplo, ¿verdad? Sobre este bebé que nace y su abuelo es millonario, y el pastor pone el ejemplo porque nos dice que cuando ese bebé nace se le nota que su abuelo es millonario, ¿verdad? Por los lujos, por las atenciones, por el hospital quizá, ¿verdad? Se nota que su abuelo es millonario, y este bebé cuando nace no puede renunciar a ser millonario porque ese bebé no se está enterando de nada. No se da cuenta de todo eso que está heredando, pero está heredando una realidad, ¿verdad? Así en lo es. natural, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Así es. Lo que sí puede hacer el abuelo, el abuelo es desheredarlo, ¿verdad? Sí, El bebé no puede hacer nada siendo bebé. así es. Siendo bebé, eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Siendo bebé no puede hacer nada, porque nosotros en lo espiritual también nos sucede lo mismo, ¿verdad? Cuando nacemos
no somos conscientes de la realidad espiritual que estamos heredando, por lo tanto, cuando nacemos no podemos renunciar a eso, ¿verdad? Así es, pero cuando esa persona crece y es consciente de esa herencia, de esa realidad que heredó sin haberlo pedido, sí puede renunciar a esa herencia. Amén. Y si en lo natural se puede renunciar a las herencias, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien le dice, mira, has heredado esto, y dice, no, yo no lo quiero. Porque a lo mejor también hereda deuda, ¿verdad? En lo natural. Si en lo natural se puede renunciar a una herencia, también se puede hacer en lo espiritual. Cuando heredas algo malo, por la obra del Espíritu Santo, tú puedes decidir renunciar a todo eso y decir, yo no quiero todo esto. Y esto es de lo que te estamos hablando, ¿verdad? De liberación, ¿verdad? De la voluntad de Dios para tu vida. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios es que seamos conocidos, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seas conocido como un hombre, como una mujer santa. Y no solo que seas conocido, sino que realmente lo seas, que seas una persona santa, que te tomes en serio esto de la santidad para tu vida. Amén, así es. Jesús nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y si Él es santo, podemos vivir dentro de esa misma santidad. Amén. Busquemos cada día vivir una vida de pureza y de santidad que agrade a nuestro Elohim. Amén, así es. Y vamos a saludar, Xiomara, a los hermanos que están conectados. Saludamos a hermanos en Estados Unidos, en Miami, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados. Saludamos a hermanos en Valencia que están conectados. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. También saludamos a hermanos en Guadalajara, ¿verdad? Y hermanos en Segovia, que cada miércoles, cada semana se conectan con nosotros para estar estudiando la palabra del Señor. Damos paso a la enseñanza del Pastor Pablo. Romanos 8, versículo 1 al 27. Adelante, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, este pasaje lo que te está diciendo es que si tú quieres, puedes ser la persona más santa del mundo, porque Dios ha hecho todo lo que tú necesitas para que seas santo, ¿verdad? Para que seas un hombre o una mujer que vive en santidad. Ahora, el diablo lo que quiere es que aunque tú has entregado tu vida al Señor, sigas viviendo en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. Pero lo que tienes que saber es que si tú quieres vivir en santidad, Dios tiene toda la provisión que tú necesitas para que tú seas santo. Adelante, pastor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esas son leyes establecidas. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, se ocupa en la carne, lo que cosecha es muerte. Tiene problemas en la vida, salen malas cosas. Dios le sigue dando margen para que se arrepienta. Es como el hijo pródigo. Más margen, más misericordia, más profunda que el mar, más alta que los cielos. Pero el que siembra para la carne cosecha mangos, corrupción, impepinable. Ahora, Dios te da margen, Dios te da misericordia, Dios te da otra oportunidad. Y a algunos les salva en la cruz, como el ladrón en la cruz, por su misericordia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Fíjate qué interesante. Los que viven según la carne, si tú y yo vivimos según la carne en algún momento, no agradamos a Dios y contristamos al Espíritu Santo. Es así. No, pero es que yo soy cristiano, pero es que tampoco hay que ser tan santurrón. No, es que el que siembra para la carne cosecha corrupción. Estamos hablando de vida o de muerte. Adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando también de cómo Él nos va a dar un cuerpo glorificado. O sea, un cuerpo que recupera plenamente la gloria de Dios y que no tiene los problemas, no tiene los desórdenes, no tiene las tendencias equivocadas, ¿verdad? Las concupiscencias, tendencias excesivas a cosas que no nos convienen. Adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. No quiere decir que Dios no te salve como por fuego, dice la Escritura, como salvó al ladrón en la cruz. Pero no te aconsejo esa vida. No te aconsejo la vida del ladrón en la cruz. Es una vida de dolor, de sufrimiento. Si puedes ser hijo del Rey, de reyes, desde que tú abres tu corazón a Él, Él provee todo lo que tú necesitas para dejar todo lo que ha cautivado a tu genealogía, todo lo que ha hecho daño a tu genealogía. Adelante. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú derramas tu corazón en adoración y el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué sucede? Que después como que no te apetece luego pecar, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado esto? Luego ya no te interesa. Estás 3 horas bajo la unción y sales de aquí y si antes te venía el diablo a plantearte, oye, ¿por qué no te vas a tal sitio, a cual sitio? Cuando sales bajo la unción, ya el diablo ni se te acerca, porque el diablo ya se está dando cuenta que a ti ya no te va ese rollo. ¿A alguien le pasó esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces que viene vida, viene vida, viene vida. Y se van yendo las tinieblas. Todas las tendencias que hemos heredado, que traemos, cuando cae la presencia de Dios, ya sea en la iglesia o en tu casa, son momentos de liberación. Liberación de espíritu de enfermedad, liberación de espíritus ligados a pecados. Por ejemplo, el problema del alcoholismo. Hay padres, nietos, abuelos, todos alcohólicos. Hay un espíritu de alcoholismo en la familia. Hasta que alguien abre su corazón al Señor y viene el Espíritu Santo y por el arrepentimiento ese espíritu de alcoholismo se tiene que ir. Y así sucede con todo. Espíritus de enfermedad, espíritus asociados a pecados. Cuando ya es un espíritu que controla la voluntad, como por ejemplo hay algunos pasajes en las Escrituras, pues ya es la presencia de Dios que confronta, ¿no?, esa situación, ¿no? Pero no es la situación de ninguno de nosotros, ¿no? Adelante. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjate, la propia creación está sujeta a la corrupción. Adelante. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gloria a Dios. Dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Qué impresionante, ¿verdad, Amén. Brenda? Estas son buenas noticias para nuestras vidas, estas son buenas noticias para tu vida. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si tú has dejado de vivir conforme a la carne y has empezado a vivir conforme al Espíritu, nos dice la Biblia, ya no hay condenación para tu vida. Amén, gloria a Dios. Que no venga el diablo a susurrarte al oído, recordándote tu pasado, acusándote, poniéndote en tu corazón culpabilidad, porque hay buenas noticias. El cielo hoy nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir leyendo unos versículos más. Nos dice el versículo 2 de Romanos 8 que estamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Nos dice condenó al pecado, ¿verdad? La condenación es para el pecado, no para nuestra vida, no para tu vida. Amén, así es. Este pasaje nos está diciendo que si tú quieres ser la persona más santa, si quieres ser la mujer, el hombre más santo del mundo, podemos, ¿verdad? Porque ya Jesús hizo todo lo que necesitamos para que seamos santos. Amén. Si tú quieres vivir en santidad, Dios te da toda la provisión del cielo que necesitas para que lleves una vida santa. Amén, así es. Amén. Continuamos con el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y estas son leyes establecidas, ¿verdad, Brenda? Cuando alguien se ocupe de la carne, nos dice la Biblia que lo que cosecha es muerte. Le salen mal las cosas, le va todo mal en la vida, le va mal en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, ¿verdad? Cuando alguien se ocupa de la carne. Pero si te ocupas del Espíritu, nos dice la Biblia que tienes vida y paz. Pero Dios siempre te va dando margen para que te arrepientas si estás haciendo las cosas mal. Dios te da misericordia y luego te da otra misericordia y te da más misericordia, pero no por eso te vas a aprovechar y decir, bueno, es que Dios me perdona o Dios me da misericordia porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y alguien se puede aprovechar de eso. Pero es verdad, dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana, pero no nos vamos a aprovechar de esa situación, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos que dejar es ocuparnos de la carne y empezar a ocuparnos más por las cosas del Espíritu, ¿verdad? Así es, porque dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuándo no agradamos a Dios? Cuando andamos en la carne. Amén. Y el versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, así es como tienes que vivir, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así es, podemos ser guiados por el Espíritu de Dios o por la concupiscencia de la carne, por la tendencia al pecado. Pero como hijos de Dios tenemos que ser guiados y seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Amén. Para que nos vaya bien siempre, Amén. ¿verdad? Amén. Y damos paso a la enseñanza del pastor Pablo. Vamos a Juan 14:30. Dice, es Jesús hablando y dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto solamente lo pudo decir Jesús. Esto es fundamental. Esto es lo más importante seguramente de lo que vamos a hablar esta noche. Dice, viene el príncipe de este mundo, que es el diablo, y él nada tiene en mí. Eso es liberación. Cuando una persona puede decir que el diablo no tiene nada en ella, no tiene ningún pensamiento que no sea de Dios, ninguna actitud, eso es liberación. Eso solo lo pudo decir Jesús. Y él nada tiene en mí. Porque cuando aceptamos ciertos pensamientos, es lo que el diablo tiene en ti. Cuando aceptas ciertos comportamientos, es lo que el diablo tiene en ti. Cuando practicas ciertas cosas, es lo que el diablo tiene en ti.
eso no es de Dios, eso es del diablo. Ahí quien gobierna es el diablo. No sé si alguien me está entendiendo. Eso no tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de la luz, tiene que ver con el reino de las tinieblas. Ahora Jesús dijo, y él nada tiene en mí. Entonces, a veces tenemos la idea que la liberación es que una persona llega a la iglesia, por ejemplo a nuestra iglesia, y pasa adelante o pasa la Santa Cena, o un pastor o un hombre o mujer de Dios va por el pasillo y de repente la persona cae al suelo, empieza a gritar, empieza a vomitar, hay que sujetarla, y entonces alguien piensa, mira, esa persona tiene un problema de liberación. No, mira, y él nada tiene en mí. Esas cosas de caer, vomitar y tal puede ser porque cuando era esa persona pequeña, su madre o su padre le llevó a un curandero y le hizo tomar algo. O sea, quiero que entiendas un poquito mejor cómo es esto. No hay más autoridad del diablo en una persona que cae y grita o vomita que una persona. Yo oro por personas que ni han caído, ni han gritado, ni han vomitado y me han vuelto los ojos para atrás, por ejemplo. Y yo sé que esa persona no va a caer. No hace mucho que vino una persona, solamente ha venido una vez, y miré a 2 pastores para que lo vieran. Esto ha pasado aquí bastantes veces, lo de volver los ojos. No con vosotros, con personas que han venido a lo mejor un día o 2 días. Y yo sé en mi espíritu que esa persona ni va a caer, ni va a gritar, ni va a vomitar. Pero hay más autoridad del diablo en esa persona que en personas que caen al suelo, que pierden los zapatos, que gritan y que vomitan. Que lo hacen seguramente porque de pequeños les llevaron a un curandero, por ejemplo, y el curandero les dio a beber algo en todo ese tipo de prácticas ocultistas, de brujería, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tú tenías la idea, ahí va. No, pero yo pensaba que el endemoniado o el que estaba atado por el diablo era el que montaba aquí un expolio de cuidado. No. Cambia tu forma de pensar. Liberación es eso. Y él nada tiene en mí. Si tú aceptas pensamientos que tú sabes que no son de Dios, ¿sabes de quién son? ¿De la Cruz Roja? No. Si tú sabes que no son de Dios, ¿sabes de quién son? Del diablo. Si tú aceptas cosas en tu vida, si tú escuchas conversaciones que sabes que no son de Dios, ¿qué son? ¿De las Hermanitas de la Caridad? Del diablo. Si tú aceptas practicar cosas que tú sabes que no son de Dios, lo que son del diablo. Entonces, eso que tú aceptes de pensamiento, de obra, de lo que sea, de hacer o de no hacer, eso que tú aceptes en tu vida, eso que tú toleres en tu vida, que no sea de Dios, es del diablo. Y el único que pudo decir, él nada tiene en mí, fue Jesús, porque él era libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién le puede decir esto? Si una persona que están esclavas, si una persona que están atadas. Nos lo dice a nosotros, que nacemos atados por el diablo. Pero dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, ¿quieres conocer a Jesús? Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, y continúa diciendo, por conocerle. Y fíjate que el apóstol Pablo ya le conocía bastante, le había visto con sus ojos, en visión, le habían llevado al tercer cielo, pero dice, todo lo tengo por basura. ¿Podemos tener ese versículo aquí? Le vamos a conocer por la eternidad. Conocer a Dios nos va a llevar toda la eternidad. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que los cielos no lo pueden contener. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y fíjate que el apóstol Pablo era una persona de alto nivel en la sociedad. Porque cuando una persona no tiene nada, cuando una persona no sabe nada, ¿verdad? Cuando una persona está en un extracto marginal, que haga esta declaración no es impactante. Pero el apóstol Pablo estaba en lo más alto de la sociedad de aquel tiempo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Jesús, y Él no tiene nada en mí.
Eso es liberación. Dice, a fin de conocerle. Conocer a Jesús te va haciendo libre. Entonces todo lo que tú aceptes en tu vida, que honestamente tú sabes que no es de Dios, eso es lo que el diablo tiene. Eso es donde el diablo manda. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces la meta es esa, que el diablo no tenga nada en tu vida. Tienes que pensar, tienes que meditar. Estamos hablando de liberación, estamos aprendiendo. Alguien entendió la liberación como que alguien viene a la iglesia y el pastor dice, te reprendo, espíritu de tal, sal fuera y tal. Bueno, bien, o sea, yo creo en eso. Pero sobre todo, creo y me gusta más lo del Evangelio de Juan, lo que Jesús dice, y Él no tiene nada en mí, porque eso es realmente liberación. Cuando tú entiendes que todo lo que hay en tu vida que no sea de Dios, ahí es donde el diablo te tiene cogido. Y si te tiene por la envidia, ahora puede ser un hermano o una hermana que levanta las manos, no veas cómo, sales en la foto, impresionante. Pero si el diablo te tiene cogido por la envidia, y resulta que tu padre o tus padres también, el abuelo, entonces tienes que, cuidado. Esto, el que siembra para la carne, sigue corrupción. Tengo que tomarme en serio esto. Porque ante mis hermanos doy el pego. Pero estoy aprendiendo. Si permaneciereis en mis palabras, seréis realmente, verdaderamente, mis discípulos. Es decir, te vas a parecer a Jesús con el paso de los meses, de los años. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús parte de que no somos libres. Y nosotros pensamos que el que no es libre es ese que viene y chilla, y pide los zapatos y grita y hay que agarrarle. Bien, de acuerdo. Eso, insisto, puede ser porque le dieron a tomar algo. Puede ser por eso. No quiero ahora profundizar. Pero no es menos libre, no es menos libre que el que, insisto, ponía el ejemplo de este hombre que vino hace unos domingos y ahí, no sé si lo visteis algunos pastores, volvió los ojos para atrás. O sea, en lugar de ver la pupila se veían blancos. Y no caía. Yo dije, no me voy a cansar orando. Porque lo primero que sucede en una persona para ser libre es que la persona quiera ser libre. Amén. Qué precioso versículo con el que empieza el pastor Pablo, este último corto que hemos escuchado, ¿verdad? Nos dice en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y esto solo lo pudo decir Jesús. Esto es liberación de lo que te estamos hablando, que el diablo no tenga nada en tu vida. Así es, pero cuando una persona acepta pensamientos que no son de Dios, es lo que el diablo tiene en esa persona. Cuando se aceptan prácticas, cuando se aceptan ciertas cosas que sabemos que no son de Dios, es lo que el diablo tiene en esa persona. Amén. Y ahí quien está gobernando es Satanás, ¿verdad? Así es. Y algunas veces a lo mejor tenemos la idea de que liberación es cuando una persona llega a la iglesia y se ora por ella y a lo mejor esa persona cae y grita o arma un poquito de alboroto, como podríamos decirlo, ¿verdad? Y a lo mejor alguien piensa, bueno, esa persona necesita liberación o tiene problemas de liberación. Pero estamos aprendiendo que liberación es lo que Jesús dijo aquí, y Él nada tiene en mí. Que Satanás no tenga nada en tu vida. Así es, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar ese concepto de liberación. Liberación es que el diablo no tenga de dónde agarrarse en nuestra vida. Amén. Y Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Así es. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Jesús. Entonces, y conoceréis a Jesús y Jesús os hará libres. Amén. Jesús es el único que nos hace libres, ¿verdad? Amén. Y vamos a leer lo que nos dice Filipenses 3:8, que también lo leía el pastor Pablo antes en la enseñanza. Nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, así es. El apóstol Pablo ya le conocía bastante, ¿verdad? Amén. Le había mirado en visiones, en sueños, había sido llevado al tercer cielo. Y en lo natural el apóstol Pablo tenía muchos conocimientos, títulos, era reconocido en alta sociedad. Pero el apóstol Pablo dijo, lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Amén. Y continuamos leyendo los siguientes versículos. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Que Amén. nuestra meta sea esa, ¿verdad? Conocer a Jesús. Amén, porque Jesús es quien nos hace libre. Vamos a leer Juan 8. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Jesús parte de que no somos libres, ¿verdad? Le está hablando ahí a judíos que dice que habían creído en Él, pero Jesús parte de eso, de que no somos libres. Y nosotros pensamos, como decía antes, que a lo mejor el que necesita liberación o el que no es libre es la persona que cae, que grita, que a lo mejor hasta vomita en un momento de administración. Y puede ser que sí, que esa persona necesite liberación, ¿verdad? Pero no es menos libre que a lo mejor alguien que está ahí quietecito, de pie, que a lo mejor levanta las manos, y puede ser que el que está de pie, tranquilito, necesite más liberación que el que está en el suelo revolviéndose, ¿verdad? Así es, así es. En este pasaje Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él, pero les dice que cuando conozcan la verdad van a ser libres, es decir, ya habían creído en él, pero todavía no le conocían. Hay diferencia entre creer en Jesús y conocer a Jesús. Amén, así es, qué bonito, ¿verdad? Así que tenemos que creer y conocerle, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, que nuestra meta sea conocerle a Él. Y vamos a saludar a hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo, hermanos que nos siguen escribiendo también, hermanos de Salamanca, hermanos de Valladolid, que cada semana también están conectados con nosotros. Muchas bendiciones para sus vidas. Amén. Saludamos a hermanos en Honduras que también se conectan, hermanos en Quito, Ecuador, que el Señor les bendiga. Amén. Y damos paso a la enseñanza del pastor Pablo. Lo primero que sucede en una persona para ser libre es que la persona quiera ser libre. Entonces yo me puedo cansar orando y reventarme a orar y puedo producir una manifestación en el mundo natural, pero ¿para qué? Porque dice la Escritura que cuando el Espíritu sale anda por lugares secos. Pero es lo que decía yo el otro día. ¿Te puedes poner de pie, Guillermo? Si Guillermo vive en la Avenida de los Poblados durante 20 años o durante siglos en una genealogía, estoy hablando de un espíritu inmundo que vive durante siglos en una genealogía, y de repente viene la presencia de Dios y le echa de la casa de la Avenida de los Poblados, ¿verdad? Todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Cuando Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y mira para arriba y dice, pero si he vivido yo 4 siglos y medio. Es decir, para Guillermo esa es su casa, ¿o no? Entonces lo mismo pasa en el mundo espiritual. Por eso dice la Escritura que coge 7 espíritus más. ¿Podéis buscar este pasaje y lo leemos literalmente? Es decir, pareciera que necesita ayuda. Y a lo mejor lo que salió, puedes sentarte, Guillermo, Mateo 12:45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Es decir, hay espíritus que son peores. ¿Sabías esto? Hay espíritus inmundos que son peores. Hay enfermedades que son peores que otras. Hay espíritus de enfermedad y enfermedades que son peores. Entonces dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, lo que determina tu nivel de libertad no es el que te caigas o no y grites y vomites. Obviamente hay personas que caen como cayó el apóstol Juan en la isla de Patmos ante la presencia de Dios, y eso no es un asunto de liberación. Está cayendo por la unción, por la presencia. Hay muchas razones por las que una persona puede caer al suelo. Pero hoy estoy simplemente hablando de eso que todos conocemos cuando una persona entra y chilla y hay que agarrarla, ¿verdad? Y vomita y este tipo de cosas. Lo que determina tu nivel de libertad no es si te pasa eso o no. Lo que determina tu nivel de libertad es el pecado que hay en tu vida. Yo quiero soy tu pastor. Si me aceptas como pastor juntamente con los demás pastores, yo quiero ser sincero contigo. Yo no estoy aquí para llevarme tu dinero. Ponte de pie, Ana. Ponte de pie. Si puedes. Yo estoy aquí para contarte lo que dice la Escritura, lo que a mí me enseñaron desde niño. Sin aditivos, sin conservantes, sin modificaciones. No me interesa montarme ninguna historia como hace mucha gente. Que sea lo que Dios quiera. Yo sé que estoy viviendo en el plan de Dios para mi vida. Ponte de pie, Ana.
Quiero ministrarte ahora. Levanta tus manos. Lo que determina tu nivel de libertad no es que caigas o no caigas o chilles o... Estoy hablando de la caída por liberación. Hay muchas caídas que no son por liberación. Son porque Dios te está dando dones, porque Dios te está sanando, porque Dios te está dando una visión, porque Dios te está dando ministerio. Hay muchas razones por las que una persona puede caer o no. Pero lo que determina tu nivel de libertad, esto es importante, porque a veces llegan a la iglesia y le pasa eso y le juzgamos, ¿no? Yo he conocido iglesias y entornos donde se juzga a la gente. Fíjate, mira, es endemoniado. Y no se dan cuenta que ellos están más endemoniados. Ellos están más atados. Porque lo que determina tu nivel de libertad es si hay pecado en tu vida o no. Dice Jesús, y Él no tiene nada en mí. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y Él no tiene nada en mí. Por eso Dios quiere que vivamos la disciplina del arrepentimiento. En lo que hemos traído del pasado, en lo que hemos vivido, vivamos en la disciplina del arrepentimiento. No de la culpabilidad, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. El diablo quiere que te sientas culpable. Lo que Dios quiere es que te sientas perdonado. ¿Cómo recibes el perdón de Dios? Con una actitud de arrepentimiento. Tú vives con esa actitud de arrepentimiento. Y vives cuidándote de no quebrantar la ley de Dios. Porque tú has entendido que Dios te da las fuerzas. O sea, tú crees lo que la Escritura dice de que Dios te da las fuerzas para vivir en santidad. Eres consciente de la herencia que traes y sabes que el Espíritu de Dios sobre ti es el que te hace libre. Es el que te da la capacidad para vivir como Dios quiere que vivas. Amén. Qué importante es saber que para que una persona sea libre, tiene que querer ser libre. Amén, así es, tiene que querer ser libre, ¿verdad? Porque en un momento de unción una persona puede ser libre porque los demonios no soportan la unción, no soportan el poder de Dios y el espíritu de las tinieblas se tiene que ir, ¿verdad? En un momento de unción. Pero si esa persona no quiere ser libre, lo que la Biblia nos dice es que ese demonio viene después, ¿verdad? Para ver si puede volver a entrar a esa persona o esa vida o esa línea generacional, ¿verdad? Así es, y vamos a leer Mateo 12. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Qué versículos más interesantes, ¿verdad? Sí. Y nos dice la Biblia que hay espíritus que traen pobreza, hay espíritus que traen desorden sexual, a lo mejor también traen alcoholismo, cualquier tipo de pecado. Y es porque alguien en algún momento de su vida le abrió las puertas a estas tinieblas y a lo mejor tienen 500 años en esa vida o en esa línea generacional. Y lo que estamos leyendo es que la reconocen como su casa, ¿verdad? La reconocen como suya. Así es muy importante saber que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, ese vacío que ocupaba ese espíritu lo tiene que llenar el Espíritu Santo. Amén. Es importante esto, que cuando ese espíritu de las tinieblas se va, que llegue el Espíritu Santo a ocupar ese lugar, ¿verdad? Porque estamos leyendo, estamos aprendiendo que después de un tiempo nos dice la Biblia que este espíritu de las tinieblas o este demonio vuelve para ver si puede volver a entrar. Y pues es como que pensemos, ¿no? Y se asoma y nos dice la Biblia que dice que cuando la haya, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, ve que esa línea generacional que a lo mejor antes le echaron de ahí, pero ve que esa línea generacional está libre. Ese espíritu de las tinieblas dice, aquí hay espacio para mí y hay espacio para más. Entonces nos dice la Biblia, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y nos dice, así acontecerá a esta mala generación, ¿verdad? No le demos lugar al diablo, porque Satanás lo único que quiere es destruir tu vida. Nos dice que cuando un espíritu de las tinieblas se va, luego entran 7 más, ¿verdad? O sea, ya no solo entra él, entran 8 en total. Y si los que se fueron 2,
O sea, ya son 16 los que entran, ¿verdad? O sea, esto no podemos permitirlo en nuestras vidas. No podemos estar dando lugar al diablo, ¿verdad? Lo que determina tu nivel de libertad no es el que caigas o no, ¿verdad? Si hablamos de caídas por liberación. Entonces, ¿qué determina tu nivel de libertad? Es si hay pecado o no hay pecado en nuestra vida. Amén. Por eso Dios quiere que vivamos en la disciplina del arrepentimiento, ¿verdad? Que cada vez que nosotros sintamos que le fallamos a Dios, pues que nos arrepintamos, que vayamos a los pies de la cruz, que vayamos a los pies de Jesús y le pidamos perdón. No que estemos sintiéndonos culpables, porque hemos aprendido que la culpabilidad no es de Dios, la culpabilidad es del diablo. Satanás es el que quiere que tú te sientas culpable, pero Dios lo que quiere es que tú te sientas hijo, que te sientas amado, que te sientas perdonado. Amén, así es. ¿Y cómo recibes el perdón de Dios? Teniendo una actitud de arrepentimiento. Vivimos en esa atmósfera, en esa actitud de arrepentimiento, pero también cuidando de no volver a quebrantar la ley de Dios, porque hemos aprendido que Dios nos da la gracia, la capacidad para vivir en santidad. Amén. Y hemos aprendido que Jesús es el que nos hace libre, ¿verdad? El Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios sobre tu vida es el que te hace libre y te da la capacidad para vivir la vida de bendición que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. Y hasta aquí llegamos con la enseñanza de hoy. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, te adoramos, Señor, te exaltamos. Damos gloria, honra, honor, poder, majestad a ti, Señor, Cordero Santo de Dios. Te damos gracias por la libertad que tenemos en ti, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por amarnos, Dios mío. Gracias por hacer todo, Dios mío, para darnos una vida de bendición, una vida de libertad, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por la autoridad que tú nos das, Señor. Te damos gracias por el perdón que recibimos, Dios mío, para nuestras vidas, Señor. Queremos vivir en esa autoridad de hijos, Señor. Queremos vivir en esa autoridad de hijos perdonados y amados, Dios mío. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Celebramos la victoria que tú tuviste, Dios mío, sobre todo principado, sobre toda potestad, Dios mío. Y en tu victoria, Dios mío, nosotros también somos victoriosos, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios mío. Y declaramos bendición sobre cada hermano que nos está viendo, Señor Jesús. Declaramos una semana de bendición para sus vidas, Padre, y para cada uno de los que verán después esta transmisión, Padre. Te adoramos, Señor, y en tus manos ponemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.